Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a esta nuestra 14ª sesión del Tecnólogo en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales. Perdón, del Tecnólogo en Desarrollo Multimedia y Web. Estaba en otra sesión, entonces estaba aquí confundido. Bien, tenemos varias cositas para esta sesión. Vamos a iniciar ya una nueva actividad de proyecto, vamos a iniciar una nueva fase y vamos a iniciar con una nueva evidencia. Todo esto para continuar con nuestro proceso formativo. Vamos a revisar cómo nos fue con las entregas en esta semana de Ponte al Día, en esta campaña de Ponte al Día, a ver si logramos ponernos al día. Y vamos a revisar también cómo este proceso va a continuar en la formación. De todas formas, cualquier comunicación es importante que me la hagan saber a través de WhatsApp. Vamos pues a nuestra agenda del día de hoy. Para el día de hoy ya iniciamos con la introducción a la temática, vamos a continuar con el Pitch Elevator, vamos a ver un video corto que nos va a mostrar de qué manera se realiza este Pitch Elevator y las características que tiene. Es importante que lo conozcamos, si bien no hace parte de la evidencia, pero es importante tenerlo en cuenta. Vamos a presentar la evidencia del día de hoy, que es video, preproducción, producción, formatos, de la guía de aprendizaje 3, la actividad de aprendizaje 1, nuestra primera evidencia de esta guía de aprendizaje 3. ¿Qué se nos evalúa? Vamos a ver qué se nos evalúa de este proceso formativo. Luego vamos a ir al espacio de dudas e inquietudes y vamos a cerrar con las conclusiones y la asistencia. Vamos entonces al Pitch Elevator, pero antes les quiero comentar algunas cosas. Bien, respecto al Pitch Elevator, permítanme que está. De otro municipio y pues por donde tiene que llegar es un poco peligroso, entonces tuve que salir a esperar. Por eso tuve que retrasar la sesión un tiempo. Un segundo, a ver aquí qué pasó. Un segundito. Bueno, por eso entonces estoy también un poco agitado y un poco porque llegué muy a la hora, muy por encima de la hora, entonces no pude iniciar la sesión, pues, aunque llegué a tiempo, ¿no? Pero no la pude iniciar con la comodidad del caso. Voy a admitir a los aprendices que han estado ingresando para continuar con lo que les venía comentando. Bueno, entonces, tenemos varias cosas. Iniciamos una nueva fase, ya finalizamos la fase de análisis. En la fase de análisis nos dedicamos a, valga la redundancia, a analizar los diferentes elementos que nos ofrece el cliente, los clientes del cliente, toda esa información que nos va a permitir desarrollar la página con los elementos adecuados para que las personas que son parte del público objetivo de este cliente puedan hacer un seguimiento de esta página web que vamos a desarrollar. Pues teniendo toda esta información, ya es mucho más claro, mucho más fácil tomar decisiones para el desarrollo de este proyecto. Después de la fase de análisis viene la fase de planeación. En esta fase de planeación vamos a iniciar con el proceso de proyectar e inclusive de empezar, ya vamos a dar esos primeros pasos con ese proceso de desarrollo de la página web. Es importante entonces que tengamos en cuenta ese aspecto. De otro lado, finalizamos también una actividad de proyecto. Recordemos que la fase de análisis constaba de 2 actividades de proyecto. Esta fase de planeación, no recuerdo cuántas exactamente, pero también está compuesta por varias actividades de proyecto. Ya les iré presentando los anuncios, cada una de las diferentes actividades.
Esta fase iniciamos con las evidencias técnicas, con las evidencias de física que inician la otra semana y las evidencias de inglés. Respecto a las evidencias de inglés, nos ocupan casi que todo el periodo, toda la fase. Entonces es importante que estemos atentos y estemos en contacto con nuestra instructora. Vamos a continuar con la instructora Claudia y para física nos va a apoyar el instructor Jonis. Ya ustedes los conocen, ya saben cómo es la dinámica de trabajo con ellos y pues de qué manera también yo puedo apoyarlos para que puedan desarrollar sus procesos de forma adecuada. Vamos pues entonces a este primer punto que es el pitch. Antes voy a dar ingreso a nuestros aprendices que han ido llegando. Y entonces voy a compartir nuestra pantalla. Bueno, voy a salir de acá para poderles compartir el video. Para que ustedes vean qué es el video pitch, vamos a ver un video que es de La Caixa, de España, y allí nos van a presentar esa alternativa respecto a lo que es el video pitch. No me está dejando no compartir la pantalla. Qué bonito. Permítanme un segundo. Se quedó compartida la pantalla y no me deja de compartirla. Bien. Buenas noches, Camila, Daniela, Freddy, Marisol, Michelle, Osvaldo, Idelfonso, Paula, Sara, Suri, Vanessa, Wanda, William, Yadira y Jocelyn. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Se escucha recortado. Ya. Disculpen, permítanme un segundito. Un segundito. A ver, un segundo que esto se me... No caí en cuenta de haberlo silenciado. Me indican, por favor, si ya se escuchó, si ya se escucha mucho mejor. Lo pueden escribir ahí a través del chat. Listo, Marisol. Muchas gracias, William. Perfecto. Muchas gracias. Y Delfonso, listo, perfecto. Les agradezco mucho. Entonces vamos aquí a continuar. Aquí asigné una serie de comandos y no me están funcionando, entonces vamos a continuar a la antigüita. Voy a compartirles entonces. Verdad que no me está dejando compartir. Entonces tendría que presentarlo desde acá. Permítame. Pero tampoco me deja salir. A ver, permítame, ya hago aquí pruebas. Estoy pensando en cómo compartirlo, pero no me da opción. Permítame un segundo, a ver, iniciar transmisión. Gestión de grupos, configuración de bloqueo de sala, bloquear micrófono, bloquear cámaras, uso compartido la pantalla de bloqueo, bloquear pizarra, bloquear bloc de notas. No sé si qué pasa si desactivo este acá. Vamos a ver acá. Tampoco me deja compartir pantalla. Voy a salir un momento y volver a entrar a ver si mejora la situación. Disculpen un segundito.
Bueno, continúo. Voy a aceptar entonces las personas que han ido llegando. Me va a tocar trabajar con, si esto sigue así, me va a tocar empezar a trabajar con Meet, porque esto está muy aburrido. Listo, entonces voy a compartir. Listo, F. Voy a silenciar mi micrófono. Si se escucha algún ruido, me avisan, por favor. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vas de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otpal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se para tanto. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Profe, no se le escucha. Ok, listo. Aquí entonces pudimos ver un Pitch Elevator donde se puede hacer la presentación de nuestro proyecto en un espacio prácticamente de 20 segundos, un espacio muy corto, lo que duraría desde el primer piso de abordar un ascensor hasta el piso número 12, en el caso del ejemplo que nos están dando aquí. Y que tengamos en cuenta todos esos elementos que debemos incluir, debemos ser muy concretos, muy claros y muy precisos en
lo que hablamos y siempre en lo que vamos a hacer. Debemos hablar de lo que vamos a hacer, puesto que es la forma en que el cliente se convence de nuestro trabajo, no a futuro, sino a presencia. ¿Qué se va a hacer con ese dinero que vamos a obtener o con esa asesoría que vamos a obtener, con ese apoyo que vamos a obtener de la persona que está en la función? Vamos pues al siguiente punto de nuestra agenda del día. Y vamos a ver entonces esa evidencia que se nos viene ahora con esta nueva fase. La fase todavía no está abierta, estará abierta a partir de mañana. Ya, sin embargo, nuestro instructor de física está publicando el anuncio para la sesión que van a tener con ustedes a partir del lunes. Y ya estaremos entonces publicando todo lo que tiene que ver con esta nueva fase. Después de 15 días, es decir, del lunes en 15 días, se va a publicar el listado de los aprendices aprobados. De tal manera que tengamos la información de cómo va nuestro proceso hasta el momento. Si hemos tenido problemas en las entregas después de esta semana de Ponte al Día, por favor, les recomiendo escribirme al chat y buscamos soluciones para que en lo posible tengamos todo aprobado al momento de continuar con este proceso. Vamos pues a nuestra evidencia. Veamos a ver si me funciona las... Bueno, no funciona. Así es la vida. Ya pues tenemos acá nuestro navegador, entonces voy a proceder a ingresar a nuestro voy a ir a los anuncios y desde allí vamos a entonces a ir revisando las características de esta nueva evidencia. Antes de iniciar voy a hacer un sobrevuelo respecto a nuestra componente formativo. Prácticamente tenemos que estudiarlo todo, porque con base en todo ese contenido es que vamos a desarrollar esta evidencia. Está un poco lenta la carga. Y ya entonces continuamos con nuestro proceso. Como les comentaba, ya el instructor Jonis nos ha estado publicando los anuncios de su formación. Ya nos indica que la sesión en línea es el lunes 6 y nos publica un anuncio de bienvenida a la actividad o la transversal de física. Y nosotros estamos ahora en la 14ª sesión técnica de nuestra formación del tecnólogo en desarrollo multimedia y web. Vamos a nuestro componente formativo. Solamente les voy a mostrar los títulos para que tengamos en cuenta la manera en que se va a ir desarrollando este proceso formativo. Vamos entonces a ver los temas de multimedia y de qué manera se hace una comunicación multimedia. Para ello requerimos una serie de formación. Vamos a desarrollar nuestra página web. También tenemos que ver con lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Tenemos que ver con la multimedia y toda esa parte que tiene que ver con la comunicación visual y audiovisual, puesto que vamos a integrar otros elementos que tienen que ver con nuestro proceso formativo. Vamos a ver entonces el estilo gráfico. Cuando hablamos del estilo gráfico vamos a hablar de diseño gráfico. Vamos a ver el lenguaje audiovisual, esas características que nos ofrece la presentación audiovisual. No solamente la parte de audio, cómo debe manejarse un audio, sino también cómo debe manejarse la parte de lo que se ve
para que una comunicación sea efectiva. Vamos a mirar el sistema de navegación de nuestro proyecto multimedia. Vamos a repetir o vamos a repasar ya con más detenimiento los wireframes. Por eso lo vimos para el pitch para nuestro desarrollo de proyecto de una forma muy rápida. Vamos a ver lo que es el mockup. Y por último, vamos a analizar lo que es la experiencia de usuario para tener que ver de qué forma vamos a realizar ese proyecto o le vamos a presentar el proyecto al cliente ya con esos elementos. Después de haber acordado precio, después de haber acordado tiempos de entrega, iniciamos ya con el desarrollo de nuestro proceso. Vamos entonces, iniciamos primeramente con fundamentos del diseño gráfico, porque vamos a trabajar lo que es la parte del estilo gráfico del proyecto multimedia. Entonces vamos a ver los elementos que nos proporciona el lenguaje visual o el lenguaje del diseño gráfico. Vamos a ver los elementos visuales. Esos elementos son la línea, la forma, el objeto, el espacio, la tipografía, el color, la composición y la diagramación o maquetación. Vamos a hablar también respecto a la imagen corporativa y esas características que debe tener el desarrollo de una imagen corporativa, como lo han venido proponiendo dentro de algunas de las páginas web que me han estado presentando. ¿Y qué características son, no? Entonces aquí tenemos qué es lo del logotipo, el eslogan, la tipografía y los colores, el sitio web de la compañía, el material corporativo, la atmósfera, toda esta información que tiene que ver con la parte de diseño gráfico. Vamos a ver el lenguaje audiovisual, puesto que también vamos a incluir elementos multimedia dentro de nuestro proceso web. Dentro del lenguaje audiovisual, pues igual que ese lenguaje verbal o ese lenguaje escrito, contiene unos elementos que nos permiten conversar, nos permiten comunicar esa información. El lenguaje audiovisual también tiene sus propios elementos que van a facilitar este proceso formativo. Tenemos elementos morfológicos, semánticos, como ocurre con la lectura, con la parte escrita, estéticos y didácticos. Parte importante del lenguaje son los planos. Los planos nos hablan acerca del lugar, nos hablan acerca del personaje, ubicación, el personaje, psicología del personaje y qué hace ese personaje. Esto nos permite la parte de los planos. El encuadre nos permite ubicar dentro de un espacio qué es lo que se está viendo, para también comunicar. Angulación, la ubicación de la cámara, nos indica también características que nos van a dar énfasis a la situación que se está presentando dentro de nuestro audiovisual. Los movimientos de la cámara y los acercamientos o alejamientos del lente, el zoom in, el zoom out y la rotación de la cámara, todos estos elementos nos ofrecen unas características que nos permiten comunicar un tipo de información. Aquí tenemos un video que nos habla al respecto, al video, y también tenemos una cosa que se llama la preproducción. La preproducción es esa parte donde hacemos la planificación de esa historia que vamos a contar. Nos hablan aquí del storyboard, el guión, las características del guión, los dos tipos de guión, el guión literario y el guión técnico. Ya más adelante podemos verlo con más detenimiento, dos ejemplos de La Bella y la Bestia, de los dos tipos de guión. Los recursos técnicos, qué recursos se utilizan, nos explican lo del storyboard, cómo podemos nosotros predibujar esa historia antes de pasarla a cámaras, antes de empezar a utilizar recursos económicos. Previsualizamos esa historia que vamos a contar. No solamente se hace en animación, sino que también se hace cuando se van a realizar videos, para poder tener uno en cuenta los planos y demás elementos que se requieren para el desarrollo de un video. Cómo hacer el storyboard, diferentes conceptos, y vamos a la parte de rodaje y postproducción. Entonces ya empezamos, teniendo en cuenta todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos planteado, vamos a empezar a rodar, a filmar, a grabar, y vamos luego a incluir los elementos de la postproducción que nos van a permitir darle más profundidad a esa narrativa que estamos creando, a este video que estamos. Ahora vamos al texto. Es importante también el manejo de los textos, el narrador. Ahora vamos a lo que es nuestro proyecto multimedia y de qué manera se navega dentro de un proyecto multimedia. Entonces se van a entregar diferentes características de la navegación, cuáles son esos tipos de navegación que ofrece el proyecto multimedia, esos planos que nos permiten visualizar cómo va a ser la navegación de ese proyecto que estamos utilizando,
desde el inicio hasta cada uno de los diferentes elementos que lo van a componer. Los mapas de navegación, que nos permiten incluir diversos elementos de cómo se va a hacer la navegación a través de este producto multimedia. Aquí hay un ejemplo, ya ustedes lo verán con más detenimiento. Entonces vean que está muy carnuda este componente formativo, trae mucha información, entonces por eso nuestra evidencia tiene un espacio de tiempo que nos va a permitir ir leyendo e ir desarrollando los diferentes procesos que requerimos para esta evidencia que vamos a hacer. Los wireframe, ya habíamos visto para nuestros procesos anteriores lo que es un wireframe. Aquí hay unos ejemplos y unas explicaciones claras de qué es el wireframe, los elementos que lo componen, los tipos de wireframe o qué herramientas tenemos para elaborar los wireframe. En este caso tenemos Adobe XD, tenemos Figma, tenemos InVision, tenemos Lucidchart, ya habíamos hablado de ella, tenemos Mockflow, tenemos wireframe.cc y sus características y también sus ventajas y desventajas. ¿Por qué usarla y por qué no? Están los tipos de wireframe, los de baja fidelidad, que habíamos hablado que era la propuesta que íbamos a hacer o los que íbamos a presentar dentro de nuestro proyecto al cliente, y los de alta fidelidad que ya inician en esta parte del proceso, donde ya empezamos a trabajar en ese desarrollo web para nuestro cliente. Las ventajas y desventajas de los dos tipos de wireframe. Y tenemos un video donde podemos ver de qué manera se desarrollan este tipo de documentos, de elementos. El mockup, la característica del mockup, como nos ofrece muchas imágenes de mayor calidad y unas características que nos permiten previsualizar cómo va a ser la página utilizando elementos ya desarrollados, elementos de fotografías, textos y demás que nos van a dar esa apariencia final de la página web sin que pues hayamos desarrollado el backend, la parte de funcionalidad, pero sí esa parte de diseño gráfico, la parte de los elementos que corresponden. Los elementos que va a contener, ejemplos, y por último, dónde podemos conseguir estos elementos y dónde podemos hacer mockups. Tenemos Inkscape, es una herramienta gratuita, tenemos Illustrator, tenemos Photoshop, tenemos Sketch, tenemos Balsamiq, que es una herramienta bastante útil para esto, y tenemos Azure. Bien, ya esto es lo que tiene que ver con ese proceso de maquetación de esa página web que vamos a presentarle a nuestro cliente. Y finalizamos con lo que es la experiencia de usuario y de qué manera se puede testear, de qué manera se puede preparar esta experiencia de usuario para que el usuario tenga siempre una buena interacción con esa página web que vamos a desarrollar. Entonces es importante que el usuario siempre encuentre lo que requiere, siempre tenga acceso a lo que busca y no tenga dificultades para poder navegar a través de la página. Esta experiencia debe ser positiva para que el usuario vuelva. Porque recordemos que uno se encuentra con una problemática en una página web y quiere renunciar enseguida, no quiere volver. Y básicamente esto es todos los componentes que tenemos dentro de nuestro material de formación para que, por favor, los leamos de principio a fin, porque ahora sí vamos a ver lo que es esta evidencia que vamos a desarrollar. Regreso entonces para buscar nuestra guía de aprendizaje y miremos de qué es lo que vamos a hacer. También para desarrollar esta evidencia les voy a compartir un taller en el que, respondiendo a las preguntas de ese taller, pueden realizar el video conteniendo todos los elementos que se requieren para desarrollar esta actividad. Este es nuestro instrumento de evaluación, pero bueno, mejor. Ya me anticipé. Vamos a la guía para saber qué es lo que se va a realizar.
Un segundito. Yo abro aquí abro el taller para que podamos hacer el seguimiento de qué es lo que se va a desarrollar. Para esta evidencia, debemos, a ver, ¿dónde está el material de formación a consultar? Lo que se busca es que conozcamos los parámetros de la comunicación gráfica y visual de un proyecto multimedia para la elaboración de un prototipo que permita planificar las condiciones de accesibilidad, usabilidad e interactividad en la fase de planeación. Esto es lo que se busca en la totalidad de las evidencias que vamos a desarrollar en esta guía de aprendizaje 3. Para esto debemos consultar el material diseño de estructura visual del proyecto multimedia, que es el que les acabo de presentar, en el que vamos a encontrar toda esa información requerida. Y vamos entonces con las evidencias. La primera es el video de producción, preproducción, producción, formatos. En este video, el video es una estrategia de aprendizaje que permite transferir un conocimiento a través de la inserción de imágenes, textos o audios. Esas son las características propias del video. Imágenes, textos o audios, o los tres a su vez, todos estos elementos, para comunicar. Recordemos que no es tanto convencer como lo hace la publicidad, sino comunicar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un video con las etapas que se llevarán a cabo para definir los elementos gráficos y la estructura narrativa que conformará el contenido del proyecto multimedia. Nos vamos a centrar entonces en los elementos gráficos y la estructura narrativa, de acuerdo con el modelo seleccionado en la fase de análisis. Entonces recordemos que ya tenemos toda esta información, prácticamente ya tenemos todos estos elementos recopilados, analizados, simplemente es adaptarlos al formato de video y presentarlos. Vamos a elaborar los guiones, vamos a elaborar esos textos que nos van a permitir dar la narrativa y de qué manera vamos a diseñar ese prototipo. Para la realización de esta evidencia vamos a trabajar de forma colaborativa, seguimos con los grupos en los que venimos trabajando y debemos entonces definir los elementos gráficos que conformarán la estructura visual del producto. Elementos gráficos. ¿Cuáles? Colores, tipografía, textos, tamaños, sonidos, imágenes, botones de interacción, entre otros, todo lo que se requiera para nuestra página web. Entonces, desde ya debemos empezar a definir todos esos aspectos con base a lo que requiere el cliente para poder interactuar con esta página. Vamos a escribir los guiones de los contenidos que harán parte del producto multimedia y vamos a utilizar PowerPoint para realizar la presentación, donde vamos a incorporar una portada de presentación del proyecto multimedia con los integrantes del equipo de diseñadores, una tabla de contenido donde vamos a incluir los diferentes puntos que vamos a tratar dentro de este video. Vamos a definir cuál es este proyecto multimedia que vamos a diseñar. ¿Qué vamos a escribir? El alcance, el objeto, el público objetivo al cual va dirigido. Entonces vean que esos apartes ya los tenemos definidos dentro del proyecto o incluso mucho antes, ya sabemos a quién va dirigido este proceso. Vamos a incluir los elementos de la interfaz de usuario con una descripción de los formatos que se van a utilizar y la función que realizarán dentro del producto multimedia. Ya les explicaré esto con más profundidad. Vamos a describir el proceso de diseño con las herramientas tecnológicas que se utilizarán para la elaboración del wireframe y el mockup. Entonces vean que aquí tenemos varios aspectos que cubrir para ir realizando este video. Y por último cerramos con las conclusiones de la planificación de los elementos gráficos. Aquí tenemos acceso a un video, ya probé el vínculo, está funcional, entonces con este video vamos a aprender cómo poder realizar un video utilizando la herramienta PowerPoint. Y entonces vamos a hacer ese video en PowerPoint.
y lo vamos a entregar. ¿Qué producto? Un video, formato en PowerPoint, en realidad no en PowerPoint, pero sí la grabación del video, se va a realizar en PowerPoint, pero se va a entregar la grabación del video, y la extensión es de carácter libre. Voy a presentarles, a ver que se me hizo el documento. El taller para que sepan qué puntos debe contener este video, para ser mucho más claro, para tener mayor profundidad con respecto a lo que va a contener este video. Solo esperemos que cargue. Listo, perfecto. Me voy a sentar en esta parte de las preguntas del taller. ¿Por qué? Porque es el contenido que va a contener este video, valga la redundancia. Primero voy a dar ingreso a los compañeros que están llegando. Ah, no. No es llegada. Bueno, continuamos entonces. Igual este taller yo lo comparto a través de nuestros grupos para que tengamos acceso a él. Y todo eso que les comenté anteriormente se desarrolla respondiendo a estas siguientes 10 preguntas. No van a poner estas preguntas y respuestas, sino que van a desarrollarlas como pantallas o como presentaciones, partes de la presentación. Entonces, lo primero, ¿cuál es el objetivo y el tema principal del proyecto multimedia que diseñarán? Entonces ya sabemos, esa parte, esa información ya la tenemos. El objetivo ya lo tenemos, el tema también ya lo tenemos, todo eso lo tenemos ya desarrollado dentro de la parte del análisis. Es simplemente crear un guión con eso. ¿Quién es el público objetivo? Ya sabemos a quién va dirigido, personas de qué edades, de qué características geográficas, de qué ubicación, de qué tipo de educación. Entonces aquí está, edad, intereses, nivel educativo y por qué este contenido va a ser útil para ellos. ¿Por qué lo consultarían? 3, ¿qué tipo de contenido incluirá el proyecto? Entonces, el tipo de contenido son los textos que va a ir allí, las imágenes que van a acompañar ese proyecto, los sonidos, los videos y demás elementos que consideremos necesarios para este proyecto. Menciona los medios que van a combinar y cómo aportan al aprendizaje del usuario. 4, ¿cuál será la estructura narrativa del proyecto? Recordemos que siempre tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre, como vimos con el video pitch. En este caso, presenta cómo se organizarán la información de manera clara y progresiva. 5, ¿qué colores, tipografías, iconos utilizarán? ¿Por qué se van a utilizar esos colores iconos? Ya ahí tuvimos un apartado donde explicamos la parte gráfica del proyecto, entonces esa información ya la tenemos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a justificar la elección gráfica con base en emociones, legibilidad y estética. Bueno, emociones, legibilidad y estética. Vamos a tener en cuenta estos aspectos. Entonces, nuestra diapositiva se va a tratar de ese aspecto. Prácticamente vamos a hacer 10 diapositivas y estas preguntas son lo que vamos a poner en cada una de esas diapositivas. Diapositiva 6. ¿Qué formato visual tendría la interfaz de usuario? Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Los botones, los menús de navegación y el estilo general de las pantallas. Va a ser un formato limpio, con colores planos, con un fondo de fotografía, bueno, los tipos que consideremos nosotros mejores. Diapositiva número 7. ¿Qué herramientas tecnológicas usarán para diseñar el prototipo, el wireframe y el mockup? Entonces ya vimos que hay una serie de herramientas que nos van a permitir desarrollar estos elementos. Entonces vamos a mencionar cuáles. Puede ser Figma, Canva, PowerPoint, Photoshop, la que utilicemos para hacer el desarrollo de estos prototipos. ¿Y por qué elegimos la que elegimos? Inclusive podemos utilizar Affinity. 8. ¿Cómo se verá el wireframe y el mockup del producto? Entonces vamos a generar unos bocetos
el wireframe, y unas versiones mucho más desarrolladas, más elaboradas, que es el mockup de cómo se verá el producto final. Entonces tenemos las dos opciones, ¿no? Recordemos que existen dos tipos de wireframe. Vamos a utilizar una versión no tan acabada y el mockup sí lo vamos a utilizar como la opción más desarrollada para presentar ese producto. La número 9, ¿cuál será el rol de cada integrante en la creación del proyecto y del video? Entonces vamos a explicar quién se encargará del guión del video, quién se encargará del diseño gráfico, quién se va a encargar de la narración, quién se va a encargar de la edición. Es decir, en este caso, si quieren no aparecer todos los integrantes del grupo, pueden no aparecer, pero me tienen que indicar qué rol están desempeñando en el desarrollo de la evidencia. Y por último, ¿cuáles son las conclusiones de su equipo sobre el proceso de planificación gráfica? Entonces vamos a reflexionar sobre si funciona bien esa planificación, qué mejoraría este proceso de planificación, qué descubrieron con este proceso de planificación. Vamos a responder a estas preguntas dentro de ese espacio de conclusiones de ese video que vamos a desarrollar. Vamos a entregar, pues, vamos a presentar a ver, pues, un segundo que estoy viendo acá. El video, básicamente lo que vamos a subir y pues el enlace a donde esté ese video subido. Esto yo lo voy a corregir y se los voy a pasar porque pues veo que aquí hay unos elementos que no encajan dentro de nuestro proceso. Y hay unos tips para una buena presentación del video. Entonces, corrijo este documento porque pues si tenemos la grabación en PowerPoint, podemos presentar la grabación en PowerPoint y presentar el... Ah, bueno, listo ya. Ya entiendo aquí qué puede ser. En Word vamos a desarrollar el guión, lo vamos a presentar y dentro del guión pues vamos a poner el enlace a donde tengamos subido nuestro video. Y pues, por supuesto, entregar nuestro video. Básicamente, esto es lo que vamos a entregar. En Word, el guión y la narración del video ya finalizado con las 10 diapositivas que hemos elaborado. Básicamente, esto es lo que vamos a trabajar. Básicamente, esto es lo que vamos a elaborar. Entonces, yo les comparto el taller. Bueno, vamos a nuestro siguiente punto. Y es que se nos evalúa. Entonces vamos a ver nuestra... ¿Dónde está Edge? Ok, entonces vamos a revisar qué es lo que se nos evalúa. Pero un segundo que se me pasó acá la diapositiva. Ya lo había abierto. Miremos entonces qué es lo que nos va a evaluar nuestro instructor de este proyecto. Consta de 1, 2, 3 variables y las variables tienen sus variables, exceptuando la número 1. 1. Proyecto multimedia. Elabora una presentación en PowerPoint donde incluyó portada con los nombres de los participantes, tabla de contenido, definición del proyecto multimedia, alcance, objeto, diseño, interfaz y conclusiones, es decir, básicamente la primera parte equivale al 20%. 2. El estilo gráfico del proyecto multimedia. Subvariable, definir los elementos gráficos de la interfaz de usuario con una descripción de los formatos. Entonces vamos a hablar de los elementos gráficos que se van a utilizar y la función que realizará dentro del producto multimedia. Si contestamos las 10 preguntas, ahí se van a encontrar cada uno de los diferentes aspectos. Describió el proceso de diseño con las herramientas tecnológicas que se utilizarán. También está dentro de nuestros puntos. Estos dos equivalen a un 20%. Por último, video de la producción. Realizó la grabación de la presentación desde el comienzo. Utilizó herramientas de audio y video con la activación de la vista previa de cámara donde se observó el expositor. Esto hace parte de la grabación que hacemos en PowerPoint y está en ese video que está compartido dentro de la guía de aprendizaje. E incluyó la exposición de todos los integrantes del equipo de trabajo.
Entonces, en este caso, como les comento, vamos a incluir no la presentación de cada uno de los integrantes hablando, o si desean todos los integrantes pueden participar como quieran, pero sí van a indicar qué hizo cada uno de los integrantes del equipo, de qué manera aportó cada uno de los integrantes del equipo al video. Este equivale a un 10%, el anterior un 20%. Básicamente, estos son las variables que nos evalúan, las 3 variables que nos evalúa nuestro instructor con base a ese video que vamos a entregar. Vamos entonces al siguiente punto de nuestro Vamos entonces al espacio de dudas e inquietudes. Para que hagan preguntas respecto a todo lo que tengan dudas. Bien, permítanme un segundo, yo visualizo. Bueno, no se escucha nada. Bueno, esto es lo anterior que no había activado el micrófono. Puede subir ese link de video que nos presentó, me interesa estudiarlo más. Perfecto, entonces permítame un segundo, voy a buscarlo y a copiarlo antes de que lo pierda. Me parece que oí un lindo gatito. Ya un segundo, entonces voy a copiar el vínculo de ese video. A ver. Compartir. Copiar. Entonces aquí está el vínculo al Pitch Elevator. Dice Marisol, a partir de lunes ya podemos ver el material de apoyo. Lo pueden ver a partir de mañana. Hoy me dedico a subir este video, dejarlo listo y ya a partir de mañana activo el material de apoyo, activo las evidencias con sus fechas de entrega, igual las de física. Y pues tengo pendiente conversar con nuestra profesora de inglés, con Claudia, para que continúe con nuestro proceso formativo, que son de inglés varias evidencias. Entonces es importante que las tengamos en cuenta. Gracias, Marisol. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, lo estoy escuchando claro y fuerte. Lo que Gracias, profe, por su link. Profe, le hago una pregunta. Sí. En el trabajo pasado, el que tenemos pendiente por entregar este domingo, el pitch, yo recuerdo que en una clase anterior usted nos había dicho que había un formato donde uno llenaba como cada parte, el escenario, el guión, lo que se iba a hacer. Ese documento yo veo que no está subido en la plataforma. ¿Hay que hacerlo o solamente enviamos el video del pitch y ya? Hay que hacerlo porque es el guión técnico. Entonces vamos a poner allí el número, la escena que va a aparecer en la escena, el texto y si hay algún efecto especial que acompañe la publicación. El texto me refiero a lo que dice la persona, ¿no? Entonces, pero como tal nosotros hacemos ese documento o usted lo hace. No, eso lo hacen ustedes. Nosotros. Sí, si yo les presento un ejemplo de los elementos que debería ir, como le comento, los elementos básicos son la escena, entonces, por ejemplo, instructor plano medio en un estudio, el texto que va a decir, el instructor nos va a hacer un comentario respecto al video pitch y el tiempo que dura esa escena. Eso es lo que... Listo. Para que ustedes lo tengan por escrito, lo puedan practicar y luego procedan a la grabación de esa información. Listo, profe, muchas gracias. Eso era todo. Ok, con gusto. Pregunta Marisol, instructor, ¿cómo vamos a ver clase de inglés y física? ¿Esas clases se cruzan o será una clase por semana? La idea es que sea una clase por semana. Es posible que intervenga yo con clases de apoyo en lo relacionado para el desarrollo de esta evidencia del video. Les presente, por ejemplo, algunas características del guión y otros elementos que necesitamos para desarrollar la evidencia. Pero la idea es que
va a iniciar física, que va a haber la sesión el lunes con el instructor y posiblemente vamos a tener sesión el jueves conmigo. Si está la instructora de inglés, entonces van a tener sesión con la instructora de inglés con el instructor de física el lunes y la instructora de inglés otro día de la semana. Pero la entrega de las evidencias pues se va a hacer en fechas diferentes para que no se les vayan a juntar la entrega de 2 evidencias en una sola semana, en lo posible. De todas maneras, tengo que volver a organizar el cronograma porque lo tenía cuadrado para que física iniciara a partir del 13 de julio, pero pues la instructora de inglés no he logrado concertar el inicio, entonces voy a iniciar primero con el profe de física y voy a mirar cómo puedo organizar con la profe de inglés para que los horarios no nos vayan a quedar así no se nos vayan a cruzar. Sí, Marisol, exactamente. De todas maneras, yo el próximo jueves me voy a reunir con ustedes y les voy a indicar de qué manera quedó organizado el cronograma. Pero sí es fijo de que el lunes inician con física, con el instructor Jonis. Porque inglés me comunico hasta la otra semana con la instructora, entonces es posible que no inicie la otra semana. Bueno, tengo que organizar esa parte con ella. De todas formas, aparecerán anuncios y yo les estaré informando también a través de este medio. A partir de mañana tenemos 2 anuncios que tienen que ver con la apertura de la actividad de aprendizaje, anuncio a la apertura de la fase. El lunes vamos a tener anuncio de cierre de fase, cierre de actividad de aprendizaje. Entonces, esta semana vamos a estar bombardeados de varios anuncios, pero es información que nos va a permitir hacer seguimiento a este proceso formativo para que vayamos comprendiendo las diferentes actividades que se nos van a ir presentando para desarrollar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, buenas noches, Osvaldo. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Tengo primero una inquietud referente a las calificaciones. ¿Ustedes como instructores tienen alguna temporalidad para calificar? Lo pregunto porque, bueno, yo desde el 17 de junio envié la actividad de propuesta para investigación y a la hora no me han calificado, entonces esa es una inquietud, que existe como una temporalidad para que califiquen. Sí, Osvaldo, nosotros tenemos un tiempo de 72 horas para evaluar. Inclusive aprovecho este espacio para disculparme porque la evidencia anterior al acta no la había evaluado porque no me aparecieron las alertas en Sayuna. Entonces me confié y dije, no subieron evidencias estos muchachos, ¿qué pasaría? Y resulta que no me estaba alertando de que estaban subiendo las evidencias, entonces tenía evidencias pendientes desde el 7 de junio. Entonces voy a revisar qué pasó con la plataforma, voy a pasar esta información a Saba para que verifiquen eso, que sí aparezcan las alertas. De todas maneras, yo me reúno con Jonis, o ustedes se reúnen con Jonis. No, el de física es Jorge. Perdón, el de investigación es Jorge. Yo me comunico con Jorge y le comento para que revise, porque pues de todas maneras yo abrí algunas evidencias entre ayer y hoy para indicarle a él que abrí esas evidencias para que pueda evaluar las que están atrasadas con anterioridad, porque pues él me indica que él revisa grupo por grupo, que las evidencias estén entregadas. ¿La evidencia le aparece como entregada o le aparece en borrador? Disculpe la pregunta. Porque en caso de parece fue enviada. Bien, perfecto. Yo le envié con sellada antes. Después. Entonces voy a hablar con Jorge para que revise y a ver por qué no está evaluada, que revise pues uno a uno los aprendices, a ver porque como les comento, a mí me pasó que no me estaba alertando, entonces me confié que no habían subido evidencias y resulta que era que no estaba alertando.
ingresar y revisar uno por uno. Inclusive algunos de ustedes me indicaron que no les aparecía evaluada y pues gracias a haberme comunicado eso, logré poner al día esas calificaciones. La otra duda que tengo es con esta nueva actividad. En este nuevo video, lo que logré entender es que hay que hacer en PowerPoint la presentación por referente a los 10 ítems de preguntas que usted está formulando, aunque la estructura de la guía la entendía diferente. No sé si hay que explicarle el funcionamiento solamente de la página o de alguna página en sí el funcionamiento del sitio web que estamos diseñando. Es así, ¿verdad? No, aquí ingresan otros elementos porque prácticamente vamos a hablar de lo que tenemos en el proyecto, donde hablamos donde definimos por qué se va a hacer esta página web, cuál es la necesidad de elaborar esta página web. Vamos a ingresar aspectos que tienen que ver con el diseño. Entonces vamos a hablar respecto a la tipografía, que eso ya lo teníamos definido en parte del anteproyecto, del proyecto. Entonces vamos a incluirlo dentro de ese video. Vamos a incluir el aspecto gráfico, porque se va a desarrollar ese aspecto gráfico de ciertas características, también lo tenemos en el anteproyecto, y ya vamos a empezar a desarrollar el wireframe, lo vamos a incluir también allí, cómo lo desarrollamos, y vamos a incluir ya mockups. ¿Qué es un mockup? El mockup es un boceto avanzado que nos presenta la página web casi como se va a ver pues al final. Por eso les comentaba esos aspectos dentro de la guía. Entonces este video pues va a contener, como les digo, mínimo 10 diapositivas que van a ser guiadas con las preguntas del taller que les voy a pasar. Y ahí vamos a contener varios aspectos que ya tenemos la información lista, solamente es pasarla a ese formato de video. Ok. Bueno, en Canva también permite hacer grabación de las presentaciones y permite enviar el link, porque no sé si sea mucho más práctico así o es un amarre directamente a un PowerPoint. Lo que hay que tener en cuenta es que debe aparecer un cuadrito al lado de la presentación. Sí, como una cámara, como si fuera grabación. Exactamente, así como aparece... perdón. Como aparece en mis presentaciones. Que aparezca uno en una esquina de la cámara de la pantalla y exactamente. Se vea o adelante de la pantalla. Sí, no importa que quede encima de la pantalla, lo importante es que, que aparezca la persona. En Canva permite hacerlo y en línea queda mejor también. Perfecto, es decir, si hay otra herramienta que ofrezca las mismas características, no hay inconveniente, me parece bien. Ok, listo, tutorial esas dos dudas, muchas gracias. Ya, sí. Así también es otra opción. Sí, Marisol, es como la última evidencia, pero entonces va a tener más tiempo de duración la presentación y va a tener más elementos. La evidencia anterior, la del pitch, teníamos la limitante de tiempo, que máximo solamente teníamos un tiempo de 90 segundos. Entonces aquí no, aquí ya podemos extendernos y podemos tener por lo menos 10 diapositivas que van a responder cada diapositiva a una de las preguntas que están presentadas en el taller. Listo, entonces creo que, bueno, ya esa sería la parte de las conclusiones. Permítame un segundo. A ver. Suri, creo que levantaste la mano o no alcanza a ver si fue que... si puede activar el micrófono, bien pueda. Para responder la pregunta. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, claro y fuerte. Lo que pasa es que me quedó una duda porque cuando nosotros estamos, digamos, haciendo un video en cámara, ya sea con PowerPoint o con Canva, me queda la duda de si eso
podemos editarlo. Buen punto. Sí, sí, lo pueden editar. Lo importante es que utilicen una herramienta de presentación para hacer la grabación. ¿Por qué? Porque puede presentarse que me reí, que dije mal una palabra, entonces pues no va a quedar, no se va a realizar todo de una vez. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a recortar esos espacios donde nos quedó algo que nos quedó mal hecho. Entonces sí se puede hacer la edición. Gracias. Ok, con mucho gusto. Vamos pues entonces con nuestro último punto de la agenda del día, que es las conclusiones y la asistencia. Bueno, entonces ya vimos cómo toda esa información que recopilamos a través del proceso de la fase de análisis nos va a permitir hacer una presentación donde ya vamos a avanzar con el desarrollo gráfico de nuestra página web. Si bien hicimos un video pitch donde presentamos un wireframe, un desarrollo gráfico demasiado resumido, demasiado pequeño, ahora lo que vamos a hacer nosotros es presentar un video donde vamos a tener un contenido mucho más robusto, como si estuviésemos presentando ya el proyecto con un tiempo más amplio para realizarlo. Y vamos a responder con 10 dispositivas a 10 preguntas que nos van a permitir hacer esa presentación. Por eso realicé ese taller, puesto que en la guía no queda tan claro. Entonces en ese taller vamos a hacer la presentación con esas 10 preguntas, vamos a tener una portada, vamos a tener una información, una justificación del proyecto que vamos a hacer, vamos a tener una presentación de la parte gráfica de ese proyecto, vamos a utilizar herramientas de desarrollo gráfico, vamos a hablar del diseño gráfico, ya vimos algunos componentes de diseño gráfico, ahora los vamos a poner en práctica y vamos a hablar de por qué seleccioné un color, por qué una forma de la imagen, por qué una característica, buscando generar una emoción, buscando generar algún tipo de reacción, esto con base en esos elementos que nos ofrece el diseño gráfico. También vamos a hablar lo que tiene que ver con la interacción del usuario con esa página web. Entonces vamos a desarrollar un mockup que nos permita presentarle al cliente lo que va a ver el usuario y cómo va a interactuar con él, dónde van a estar los productos. Ya inclusive algunos de ustedes me lo presentaron dentro del video pitch o me lo presentaron antes del acta del proyecto. Ya me incluyeron muchos, me incluyeron inclusive el mockup, podemos utilizarlo, pero ya indicando de qué manera va a ser esa funcionalidad. Como les comentaba, esto va paso a paso y a medida que se va acercando ya a la parte de desarrollo del proyecto, pues vamos puliendo más las herramientas que utilizamos para el desarrollo del proceso. Bien, básicamente esto es todo lo que tiene que ver con nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por su asistencia y pues cualquier cosa quedamos en contacto. Recuerden utilizar el chat del grupo o el chat del LMS. Dice Marisol, es decir, una clase adicional de apoyo para esta evidencia. Gracias, sirve mucho para tener muy clara la entrega. Sí, Marisol, les voy a ir presentando otros elementos que nos van a servir de apoyo para esta evidencia. Daniela, con mucho gusto. Osvaldo. No, pues indica que está solamente, que es un grupo individual, aclara que pues que está solo y la realiza usted solo, ¿no? Pero igual hay que presentar los aspectos que corresponden al proyecto. Camila, feliz noche, con mucho gusto. Con mucho gusto, Osvaldo. Ildefonso, muy buenas noches, con mucho gusto. Gracias por el saludo para todos.